propongo el desafío de transmutar la técnica en lenguaje, por Lorena Fayad. Sí, podemos acercarnos a una definición diciendo que es una producción humana que demuestra una destreza a la que se le atribuye un rol social o estético. ¿Qué pasa? La obra artística es un relato de códigos que tienen que estar, digamos, estructurados, que tienen un orden. El artista o el artesano, gracias a su bagaje profesional, logra ordenar un mensaje visual. Esto que acabamos de denunciar como obra artística se denomina imagen. Sí, la imagen tiene una estructura, un esqueleto compositivo que le permite al observador poder percibirla. Percibirla, observarla. Cuando hablamos de percibir, no es ver, sino observarla. Para que este fenómeno se produzca entre la obra y la persona que lo percibe, es necesario que tanto el ejecutor, vamos a llamarlo mosaiquista, en este ámbito en el que estamos charlando, y el receptor manejen el mismo código, que pondrán, en marcha ese proceso mágico o cautivador que permite que se ponga en marcha el mecanismo de la percepción del espectador. Hablar de lenguaje es hablar de comunicación. El lenguaje es un sistema de comunicación que tiene una estructuración de estos códigos de los que nos estuvimos ocupando, en la primera etapa de las preguntas. Nos permiten organizar un mensaje que será percibido por el receptor o por la persona que se para delante de nuestra obra, que comparte nuestros códigos, que comparte el código común. Esto que se da se llama contexto, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Un contexto puede ser el idioma, el lugar donde vivimos, los símbolos, los signos no simbolizan lo mismo en Oriente que en Occidente. De hecho, pasa mucho en los colores, ¿sí? En las paletas cromáticas. La cultura, ¿sí? Las culturas son contextos muy interesantes a la hora de organizar un sistema de comunicación y ni hablar del lenguaje. Sí, los códigos deben tener un orden, o sea, una sintaxis y también una semántica. Esto se llama o se denomina significado significante. La libertad y la apropiación de estos códigos nos facilitará la transmutación de la técnica en lenguaje. Si por definición el mosaico es una técnica pictórica de carácter artístico que nos permite recrear obras figurativas o abstractas, entre otras, partiendo de esta base, las leyes y los códigos de la estructuración de la imagen son compatibles con el macrocosmos de las técnicas que componen las artes plásticas. Así que no veo por qué todas estas técnicas pueden ser aplicadas al arte músico.
Bueno, a ver, vamos a organizar un poco las ideas. Hemos aprendido el mosaico, y yo también lo he aprendido, desde la repetición sistemática y las ejercitaciones que nos permiten adquirir las destrezas propias del arte musivo, ¿sí? Cómo manejarnos con el material, cómo seleccionar este material, cómo usar las herramientas, cómo es un soporte o de qué se trata el soporte, sin olvidarnos obviamente de la técnica del tomado de juntas. Eso lo hemos hecho todos. También la aplicación concreta de cada uno de ellos, sin olvidarnos obviamente de la historia del mosaico, del uso y lo más importante que tiene, que es la trascendencia. Todo esto que acabo de comentar se denomina técnica. Eso es una técnica. Vamos a ver ahora sí, la persona que es capaz de manejar con destreza una técnica tiene un oficio. Y, por lo tanto, es un virtuoso artesano, pero no es un artista. Bueno, de la única manera es apropiándonos de los códigos. Vamos a nombrar algunas herramientas del lenguaje visual que componen dicho código. Y vamos a tratar de ser lo más didácticos, o voy a tratar de ser lo más didáctica posible. Voy a leerlo porque son muchos y son muy específicos para que los puedan ir buscando y haciéndose de la información necesaria. Lo primero que les voy a recomendar es la estructura compositiva. Dentro de la estructura compositiva está el formato, el encuadre, el equilibrio compositivo, los tamaños de plano, los ejes de composición, el uso del horizonte y el tratamiento espacial. Vamos a ir por partes. Los formatos. ¿A qué se denominan formatos? Vertical y apaisados, o vertical y horizontal. El encuadre. ¿Qué parte de la composición voy a usar? ¿Todo? ¿Una parte? ¿Un sector? ¿Un recorte? ¿Sí? Un encuadre. El equilibrio. Estéticamente es necesario que la obra pictórica, que la obra musiva tenga un equilibrio, tenga una cadencia, ¿sí? El tamaño del plano. Voy a tomar todo el plano, voy a tomar parte del plano, voy a tomar un detalle del plano. Bien. Los ejes de tensión. Los más comunes son el eje vertical y el horizontal. Son imperceptibles, pero ¿qué son? Son la caja compositiva de la composición. Y como tal, primaria al armado, ¿no es cierto?, de la obra, de la imagen. El horizonte. Cuando hablamos de horizonte no necesariamente nos recibimos a la temática del paisaje, literalmente. Un horizonte puede ser sencillamente un cambio de plano, ¿sí? Una superficie horizontal y una vertical. Un plano, una sucesión de planos. Primer plano, segundo plano, y en el último plano puede aparecer o hacer referencia a un horizonte. El tratamiento espacial, que se da obviamente en la composición a través de ¿qué? De la perspectiva. De los elementos que componen la figura, los elementos visuales
elementales son el punto, la línea y el plano. O sea que es un elemento fundamental. En el mosaico, puntualmente, tiene un rol fundamental. ¿Por qué? Porque puede ser tomado como figura, como contorno y también como un límite, ¿no es cierto?, de la figura, justamente por el rol que tiene la pastina. Entonces, vamos a tratar de desmenuzar esto, porque es muy importante. La línea como contorno, primero, es toda aquella línea que puede circunscribirse alrededor de una figura, ¿sí? Esto puede hacerlo la pastina tranquilamente, ¿no es cierto? Entonces, esta línea podría tener un peso visual mínimo si es angosta o imperceptible, o un peso visual máximo o más importante si su tratamiento formal es distinto en cuanto al tamaño, o sea, al grosor que tiene este intersticio, este espacio de pastina, o al color que tenga esta línea. Porque no nos tenemos que olvidar de que en el mosaico, justamente, estas líneas tienen la opción también de ser cromáticas. La figura y su tratamiento. Vamos a ver dos instancias que son propias del mosaico, la nitidez y el degradé. Cuando hablamos de una figura nítida, hablamos de una figura que tiene contornos definidos, ¿sí? La conformación de la tesela, esta yuxtaposición y la organización sobre un determinado plano nos permite, ¿sí?, circunscribirnos a un contorno y hacer una figura rellena y nítida. Pero ¿qué pasa? Cuando yo necesito desenfocarla o realizar un degradé, la fragmentación de la tesela me lo permite, independientemente del formato de la tesela. ¿Qué también nos permite? La interpenetración de color. Puedo pasar de un color a otro sin ningún tipo de problema, sean estos colores análogos, opuestos, no importa. Y por último, tener nada más ni nada menos que el recurso del claroscuro, ya que las teselas se pueden ir ensamblando según el valor o la calidad lumínica necesaria. La figura y su estructura. Vamos a charlar sobre figura-fondo, ritmo y simetría, entre otras, ¿sí? Vamos a arrancar con la primera. Se dice por definición que la figura es todo lo que no es fondo y el fondo contiene la figura. Sin embargo, en el mosaico es muy común ver figuras con un gran nivel de detalle y ejecución técnica y artística sobre fondos que no dicen absolutamente nada. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No está ni bien ni mal. El problema es cuando no hay una interacción entre la figura y el fondo, ¿sí? Entonces, es muy común ver los fondos planos por el simple hecho de rellenar los espacios que conforman el fondo, ¿sí? Eso en el mosaico, en el lenguaje del mosaico, es un grave error y es algo en el que tenemos que aprender a trabajar. ¿Cómo elegir y seleccionar ese fondo de tal manera que pueda interactuar en el mensaje que aporte a la figura? Bien, eso con respecto a la figura. Con respecto al ritmo, vamos a decir que por
definición, el ritmo es una organización formal acompasada en la repetición de figuras que generan un patrón. Bueno, esa es la definición. Pero ¿qué pasa? Necesitamos organizar de manera estética, agradable, este ritmo. No es por el simple hecho de repetir de manera, digamos, sistemática, me viene a la mente esta palabra, un elemento para querer contar algo. Este es un recurso muy utilizado en la figura y su estructuración. Vamos a dar un ejemplo, porque esta es por ahí un poco más difícil de entender, ¿sí? Si yo tengo una baranda y esta baranda tiene una serie de volutas, bueno, que la baranda demuestre esta serie de volutas, ahí se genera un ritmo. Bueno, todas las volutas no necesariamente tienen que ser exactamente iguales, seguramente tendrán distinta iluminación, distinto tratamiento, sencillamente un desdibuje a medida que se van alejando del espectador, ¿sí? Como un recurso del lenguaje. Por último, y para no hacerlo más largo, les recomiendo poder leer un poquito sobre lo que es la proporción áurea. Ahí se van a hacer de una teoría muy interesante. La simetría en la estructuración es muy, muy, muy importante, sobre todo cuando hablamos de retratos. Es necesario retratar a las personas o a quien sea, estructurándome la composición desde lo axial simétrico, no necesariamente. La organización de la figura puede ser axial simétrica, o sea, exactamente o similar de un lado del eje vertical hacia un lado y hacia el otro, como somos, ¿no? Tenemos un ojo y un ojo, en fin, una oreja y una oreja, bien. Pero desde el punto de vista artístico podemos tomarnos algunas licencias poéticas y ahí van a aparecer entonces la estructuración axial asimétrica o cualquier otro tipo de estructuración a partir del eje vertical. El color. Vamos a hablar sobre el valor, el color óptico, la espacialidad, la organización triangular del color y los acentos cromáticos. Cuando hablamos de valor tonal, todo artista plástico debe poder trabajar o ser capaz de trabajar y reconocer el valor tonal de las escalas cromáticas y acromáticas. ¿Y por qué? Porque la escasez del material hace necesario que el artista pueda manejarse con el valor. Es una herramienta fundamental, ¿sí? ¿Qué es el color óptico? El color óptico es ese color que se forma o se gesta en la obra o en el soporte. Vamos a dar un ejemplo. Utilizamos dos colores que son totalmente distintos, los colocamos sobre un soporte y al tomar una determinada distancia con respecto a la obra, se genera lo que nosotros llamamos en el lenguaje visual color óptico. ¿Sí? Y esto se da porque, bueno, tenemos la capacidad de juxtaponer, superponer, en fin, intercalar, interpenetrar, como hablamos recién con respecto a las tecelas. Bueno, ¿qué pasa con la espacialidad y el color? Vamos a ver, acá sí es importante destacar que, por definición, los colores cálidos se adelantan. Y por definición, los colores fríos
se retrasan o se contraen. Esto es una herramienta fundamental para poder describir los espacios y el color nos lo permite. La organización triangular. De las figuras geométricas, el triángulo, además del cuadrado, es una de las figuras más estables, si ponemos el triángulo así, y a la vez más inestables si ponemos el triángulo dado vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo organizo el color de manera triangular poniendo 3 focos, vamos a llamar amarillos, digo 3 focos visuales, ¿no es cierto? Yo hago vegetación, digo, bueno, voy a poner 3 flores amarillas en estructura básica, triangular. Necesito inmediatamente compensar la composición con una estructura al revés, ¿sí? No del mismo color, obviamente. Voy a usar un complementario, puedo usar un color que esté constituido con el amarillo. Ahí es donde empieza a aparecer, bueno, la gran teoría de color, en la que hoy no nos podemos detener, ¿sí? Y por último, el acento cromático. Como dijimos antes, toda imagen, o sea, obra artística, es un relato. Y como tal, puedo trabajar o atraer la mirada del espectador con un acento cromático. Es un elemento de disuasión, es un elemento estratégico para usar. Así que bueno, vamos a usarlo. El volumen bidimensional y el objeto escultórico. Vamos a arrancar con el bidimensional. Se puede desde el mosaico representar o recrear el volumen en un soporte plano o bidimensional. Sí se puede. Y también se puede, a partir de un objeto volumétrico, revestirlo con teselas y generar un objeto escultórico, partiendo de esta estructura portante. Ahora bien, ¿es necesario tener la estructura portante? No. De hecho, hay artistas nacionales e internacionales que han podido prescindir de esta estructura portante y hacer que las teselas puedan conjugarse de tal manera que puedan recrear este volumen y por lo tanto este objeto escultórico o esta obra artística. Bueno, vamos con las leyes de la percepción. De las 7 leyes, que todas están aplicadas al arte emusivo por ser considerado un arte pictórico, como ya lo dijimos hoy temprano, voy a tratar o me voy a detener en 2. La ley de agrupamiento, que es la primera que vamos a usar, y la ley de la similitud. Bueno, ¿por qué elegí estas? La del agrupamiento por el mal uso de la pastina, ¿sí? Porque la pastina disgrega el agrupamiento. Si bien el agrupamiento se da por otros factores, por el factor formal, por el color, por un montón de otros recursos y herramientas del lenguaje visual, la pastina atenta contra esta ley de percepción. Así que bueno, ojo con esta ley, a estudiarla y a ponerla en práctica. Y la otra es la ley de similitud. Acá entra el concepto de la teselación. ¿Por qué? Porque la mente agrupa las formas que son similares. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, tengo una herramienta extra para darle fuerza a la teselación y a esta poderosa ley enunciada por Gestalt. No es inherente al mosaico, por todo lo que hemos dicho, que el mosaico es una técnica pictórica. Entonces,
comparte el método de ejecución de la imagen exactamente igual que cualquier otra obra artística. Entonces, vamos a dar una receta o vamos a dar algún punteo como para que podamos organizar el método. Lo primero es generar un concepto, ¿sí? O disparador. Después es seleccionar los elementos significantes y significativos. La apropiación, que eso está íntimamente ligado al estilo, los ajustes de la imagen, que hemos entendido que es la etapa compositiva, la agrupación y disponibilidad de los materiales que se ajustan al código, que son todas estas herramientas que hemos visto con antelación, y la ejecución. Después de esa etapa viene una etapa de corrección. Esa etapa es bastante larga, se corrige, se ajusta, se corrige, y si es necesario, en ese momento se puede llegar hasta desechar. Se desecha la idea, o sea, el concepto, o se desecha directamente la obra, o sencillamente se sigue adelante. Bueno, el proceso creativo es fundamental y puede ser una de las etapas más largas y frustrantes que enfrenta el artista. Uno puede enfrentarla o morir en el intento, porque implica capitalizar todo lo aprendido en lo que estuve explicando con anterioridad, ¿no es cierto? Todos los códigos para poder gestionar una idea que luego se va a transformar en un concepto, una idea rectora, un garabato, una foto, ¿sí? Un puntapié inicial. Eso será la base concreta en donde yo voy a cementar la obra artística. Bueno, es necesario un gran coraje intelectual. Hay que estudiar mucho, hay que prepararse, hay que observar. No se trata solamente de incorporar contenidos y no ponerlos en práctica. Por eso hablo de coraje intelectual, ¿sí? Que demuestre que he sido capaz de adueñarme de la técnica para transformarlo en un mensaje codificado. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy puntual, porque cuando el artista logra la organización de las herramientas visuales que le permiten realizar una obra artística, no una obra de arte, que son dos cosas totalmente distintas, y cuyo mensaje sea inapelable desde el punto de vista técnico e inolvidable desde el punto de vista estético.